Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Susi. ¿Cómo estás? Vamos esperando unos minutitos. Hola, Gaby, mientras se van conectando. ¿Cómo están? A los que están les pido si me dicen si se escucha bien. Hola, hermanita. Si se escucha bien, si se ve bien, para que, bueno, quede bien el video, más que nada por la imagen y el sonido. ¿Cómo están? Hola, Susi. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va sanando esa rodilla? Espero que bien. Bueno, ¿cómo andan? Espero que, bueno, hayan podido ver el video anterior, el live anterior, para ir comprendiéndose. Perfecto, genial. Perfecto, gracias. Todo bien parece que está. Bueno, entonces seguimos adelante. Voy hablando un poquito mientras, hola Silvia, mientras se van conectando un poquito. No sé si pudieron ver el live anterior, si quieren hacer algún tipo de comentario, si les hizo sentido lo que escucharon, si era la primera vez que se vinculaban con el conocimiento de las 5 leyes. Hola Susi, D'Angelo. Magalí, hola Andrea, espero tenerte prontito como invitada, ya estamos ahí. Bueno, les decía, quería, bueno, si quieren hacer algún tipo de comentario, si les hizo sentido las 2 primeras leyes, si se pudo comprender, son las más fáciles. Pero para comprender. Ahora vamos a ir por la tercera y la cuarta, que es un poquito más compleja, lo voy a hacer lo más sencillo posible, para que lo puedan comprender. Y si no, igualmente yo después voy a dejar páginas donde pueden buscar información. No les aconsejo que busquen por Google porque no va a aparecer demasiado. Está, digamos, como bastante limitada la información, este tipo de información, ¿no? Que nos empodera y que nos saca un poco de este paradigma con el cual venimos viviendo de hace mucho tiempo. Entonces, yo después les voy a compartir páginas web donde pueden buscar información, digamos, que los ayude y a comprender un poco más si tienen más ganas de seguir leyendo y de seguir conociendo a este maravilloso doctor que vino a dar un poco de luz, de esperanza y de que volvamos a la fuente, de que volvamos al origen. Bueno, vamos a ir empezando simplemente haciendo dos recordatorios de lo que fue la primera y la segunda ley, como para ya después adentrarnos en la tercera y la cuarta, que me va a llevar un poquito de tiempo y tengo miedo que no me alcance. Como primera ley, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un evento, ¿sí? que nosotros vivamos? Que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta no es el evento en sí, sino la percepción que tenemos de él, ¿sí? O sea, sí o sí va a ser inesperado, o sea, tiene que ser inesperado, que no lo vimos venir, dramático, sin solución aparente en el momento, ¿no? Sin expresión, y que lo hayamos sentido que lo vivimos en soledad. Por eso la importancia que les dejé en el live anterior, de que lo expresen, ¿sí? De cuando tengan, digamos, alguna situación que a ustedes les parece que les genera estrés, que les genera un trauma, que sienten como que es mucho. Esa es una de las cosas que sí o sí, ahora que conocen esto, no pueden dejar pasar, ¿sí? O sea, que tienen que compartirlo,
tienen que compartirlo, tienen que hablarlo, tienen que expresarlo. Hola Gaby. Para que, bueno, para que una de esas patitas no esté tan fuerte y así, bueno, no el síntoma quizás que se pueda llegar a despertar no sea tan fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, recuerden que es la percepción de cómo lo vivimos, ¿sí? Que muchas personas podemos vivir un mismo evento, pero lo que va a variar de que unas activen o no algún síntoma, algún programa de supervivencia va a ser la percepción de cada una, no el evento, ¿sí? Sino la percepción. Hola Adri, hola Silvia. Después, bueno, la segunda ley, lo que básicamente nos dice es que todos los procesos del cuerpo tienen dos fases, ¿sí? Una fase activa y una fase de reparación. La fase activa es la que se denota con el shock, con el momento traumático, con el momento de estrés. Y eso lo que va a hacer es que va a activar en el organismo, lo que va a hacer es que activa en el organismo mientras estamos en estrés, algo para nuestra supervivencia, ¿sí? Mientras estamos en estrés va a estar activo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer frente a ese trauma, a ese conflicto, a eso que nos está pasando. Y cuando de forma real o simbólica nosotros nos sintamos liberados, hayamos encontrado una solución, relajemos, respiremos y digamos, bueno, ya está, ahí es donde va a venir la fase de reparación, ¿sí? La fase, ¿se acuerdan que habíamos también dicho fase fría, fase caliente? Entonces, en esta segunda fase es donde se encuentra el 80% de los síntomas y es generalmente donde decimos estamos enfermos y vamos al médico. Pero lo más importante de esta segunda fase es que tomen en cuenta de que es una fase de sanación. No quiere decir esto que no vayan al médico, pero si ustedes empiezan, digamos, a como poner el pie un poquito en el acelerador, escuchar el cuerpo, escuchar qué es lo que nos está queriendo decir, qué evento vivimos, qué es lo que nuestro animalito percibió, qué es lo que se activó y demás, quizás en una de esas hasta podemos pasar esa fase de sanación, esa fase de reparación, sin tener que acudir a un fármaco o algún médico, bueno, pero todo eso lo vamos digamos, a separar en lo que es, como les había dicho, emergencias objetivas o subjetivas, si corre en riesgo o no mi vida, ¿sí? No es que con este modelo no es que hay que ir, no es que no hay que ir más al médico, simplemente, bueno, hay cosas que quizás las podemos pasar en casa y tranquilitos y darle reposo al cuerpo y darle lo que nos está pidiendo, escuchándolo, y bueno, y de esa manera podemos pasar algún proceso tranquilos en casa, ¿sí? Bueno, vamos a adentrarnos ahora sí en la tercera ley biológica. Al principio yo, obviamente que voy a leer un poco porque no me la voy a aprender de memoria, sí la tengo clara, pero bueno, digamos es una de las leyes bastante complicadas de explicar, pero no por eso difícil de entender, ¿sí? Pero bueno, al principio quizás algunas palabras les van a sonar como raras, como que no caso, pero quédense tranquilo que el cierre final lo van a entender perfecto. Quiero creer que sí, porque me esmeré para bajarlo todo bien facilito. Se escucha todo bien, ¿no? Sí. Bueno. Cualquier cosa, si no, me escriben. Si se ve lluvioso o algo, me escriben. Vamos a la tercera ley. La tercera ley nos introduce en los que son las capas embrionarias. Vamos a graficarlo de alguna manera. Así lo escuché yo y así me quedó y así lo pude comprender mejor, por eso también lo transmito de esta manera. Nosotros embriológicamente es como si fuéramos un sanguchito, estamos formados por 4 capas y de estas 4 capas es de las que vamos a hablar. Entonces nos explica, nos introduce esta tercera ley en las 4 capas embrionarias, ¿sí? En estas 4 capitas de este sanguchito que somos. Explica lo que ocurre a nivel celular y
y fisiológico en los tejidos del cuerpo afectado durante la fase activa y la fase de resolución o la fase de reparación, ¿sí? En función de las capas embrionarias de la que deriva el órgano que se afectó, ¿sí? que hizo, recuerdan de la triada que la psique percibe el evento, le envía la señal al cerebro y el cerebro decide si estamos en riesgo o no y activa o no un determinado órgano. Entonces, en función de las capas embrionarias de la que deriva el órgano, va a haber una reacción. Y esa reacción va a ser de más células, más función, o menos células, menos función. Ya lo van a ir entendiendo. Yo voy diciendo así, pero ya lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Hola Normi, hola Vani. Esta ley nos dice cómo cambian los tejidos en estas dos fases, ¿sí? Acá es donde Hammer hizo un estudio muy importante, donde pudo vincular el origen embrionario de los órganos con cómo se modifican estos, ya sea en una fase activa o en una fase de reparación. La primer capita que nosotros formamos cuando nos estamos formando como fetos, como embrión, es la capa más antigua y se llama endodermo. Es la capita más antigua. No solamente es la primera, sino es la más antigua porque es la que lo controla el tronco cerebral, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. ¿Sí? Es un cerebro muy arcaico, es un cerebro muy primitivo. La segunda se llama mesodermo antiguo. La tercera se llama mesodermo nuevo. Y la cuarta se llama ectodermo. Ectodermo es la última capa. Y por ser la última, ¿sí? Es, digamos, la que nosotros en estos momentos podemos tocar. Es la capa, por ejemplo, del órgano de la piel. Pero yo ahora ya les voy a ir contando un poco más, ¿sí? Ahora, y para ir entendiendo un poquito más, vamos a ir viendo brevemente por qué es muy complejo y difícil de transmitir esta información básicamente así, ¿no? En un live. Porque, bueno, tiene mucha terminología que quizás no estamos acostumbrados, pero bueno, de a poquito, a medida que nos vamos a ir zambullendo en este tipo de modelo y si después se interesan más y van leyendo, ya van a tener como una idea y ya después todo les va a resonar y les va a hacer mucho más sentido. Entonces, volviendo a la primera capa. Es la capa del endodermo. Lo que hizo la naturaleza con esta capa es que fuimos evolucionando capa por capa a nivel... no evolución solamente como humanos, sino como especie, ¿sí? Entonces, esta capa la controla el tronco cerebral, como les dije, es la parte más antigua de nuestro cerebro. Es la parte embrionaria que va a dar lugar a los órganos vitales. Órganos vitales, sistema respiratorio, sistema digestivo, ¿qué más? Sistema reproductor, sistema urinario, glándulas y todo lo que es el sistema endocrino. Eso es lo que maneja, o sea, esta es la capa, digamos, que va a activar los tejidos de estos, por ejemplo, de estas funciones, ¿sí? Como órganos vitales de supervivencia. Yo después les voy a ir a dar así como ejemplos, como para que puedan verlo un poquito más claro. Entonces, ante un evento donde nuestra percepción, sí, recuerden que es no el evento, sino la percepción, sea de amenaza o de peligro por nuestra supervivencia, se van a activar tejidos implicados al endodermo, que es esta primera capa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo miedo a morir, o sea, tengo miedo porque no puedo respirar, esa es una función vital. Es una función arcaica, es una función vital. Si no respiro, me muero. Entonces, si yo tengo un miedo a morir, un miedo a que me falta el aire, un miedo tremendo a que no puedo respirar, lo que va a hacer mi cerebro, ¿sí? Mi psique lo percibe, le manda la señal al cerebro y el cerebro lo que va a hacer es decir, esta chica corre peligro de supervivencia y sí, porque la respiración, bueno, entonces lo que va a activar es
un tejido del endodermo, y el tejido que va a activar son los alvéolos pulmonares. ¿Qué van a hacer? Van a hacer más función. ¿Para qué? Para que nosotros podamos respirar. Entonces, ahí les di como un pequeño ejemplo como para que se den cuenta, ¿sí? La primera capa entonces es endodermo, es la capa más antigua, es la que lo gobierna el tronco cerebral, que es el cerebro más primitivo, la parte digamos más primitiva que tenemos del cerebro. Activa digamos lo que son los órganos vitales y donde corren riesgo nuestra supervivencia. La segunda capa que se forma a nivel embriológico es la capa del mesodermo antiguo, ¿sí? Esa es nuestra segunda capa. Esta capa deriva del endodermo, porque viene el endodermo, la segunda capa es mesodermo antiguo y es como la capita, digamos, que está bien pegadita al endodermo. Esto lo explico ¿por qué? Porque se le llama tanto a la capa del endodermo como del mesodermo antiguo, se les llama cerebro antiguo. ¿Sí? Porque son las dos primeras, las dos capas más viejitas. Entonces se le dice cerebro antiguo. Esta capa está, digamos, gobernada o controlada por el cerebelo. Esa es la parte del cerebro que emite la orden al tejido. Y ahora vamos a ver qué tejidos están implicados. Esta capa, digamos, lo que va a dar lugar es a los órganos de protección. ¿Sí? Se van a, o sea, ella está dentro, o sea, es la capa, digamos, de los órganos que nos protegen. Como por ejemplo la dermis, que es la capa más interna que tenemos de piel, es la capa más gruesa, ¿sí? La dermis es la capa que, por ejemplo, que hace que la sangre o los fluidos, digamos, no sobresalgan de la piel, ¿no? O sea, dentro de nuestro cuerpo somos casi de un 70, de un 80% agua, tenemos sangre, tenemos líquidos, la orina, todo, y no estamos expulsando líquido para afuera. ¿Por qué? Gracias a esta capa que se llama dermis y es la capa más gruesa, es digamos es la capa del mesodermo antiguo, porque después tenemos otra capa de piel que es la epidermis, que está controlada por otro. Pero bueno, esta capa es la que se encuentra por debajo de la epidermis, ¿sí? Y es una capa de protección. Acá están, por ejemplo, las serosas como la pleura. Acá está, digamos, la capa de piel pericardio, el peritoneo. ¿Qué más está? Las glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, ante un evento donde nuestra percepción sea de agresión o ataque, recordemos que la vivencia puede ser real o simbólica, ¿sí? O sea, no necesariamente alguien nos tiene que venir a atacar con un cuchillo para que nosotros activemos, por ejemplo, un programa de supervivencia en la pleura o en el pecho, si nos vienen así, o sea, puede ser real o simbólico. Entonces, también, por ejemplo, acá estaría el programa de cuando se activan, digamos, las mamas. Si nosotros, por ejemplo, percibimos que están atacando a nuestro hijo, ¿sí? O a nuestros padres, o a nuestro marido, o quien sea, la percepción, no tiene que ser el evento, pero también puede ser el evento. O sea, veamos que lo están agrediendo, digamos que lo están atacando, es muy probable que se pueda activar, digamos, luego, ¿sí? algún programa de supervivencia en las mamas, ¿sí? En las glándulas mamarias. Esta sería entonces la capa del mesodermo antiguo. La tercera capa se forma a nivel embriológico. Está, digamos, controlada por la sustancia blanca o médula cerebral. Esta capa es la que, digamos, se encarga de el soporte, la estructura, el movimiento. Y esos órganos tienen que ver con soporte, estructura, movimiento, tienen que ver con el
sistema musculoesquelético y sangre. Entonces, cuando nosotros percibamos un evento en el cual nos sintamos que no somos capaces, ¿sí? Acá tiene que ver todo lo que es sistema musculoesquelético, sangre, tiene que ver con programas de desvalorización, de no sentirme capaz, de no puedo. Entonces, cuando nosotros percibimos, en un evento o una situación que no somos capaces, que no podemos mover, no nos podemos mover, no podemos ir hacia, o nos sentimos desvalorizados por alguien, bueno, acá es donde se van digamos, a activar los programas de supervivencia del sistema musculoesquelético y sangre, ¿sí? Por eso acá también, digamos, lo diferencian en dos fases, digamos. Son los movimientos externos, que son, por ejemplo, los huesos, los músculos, los tendones, y movimientos internos, como es la sangre, los vasos sanguíneos, una parte del riñón, una parte de las gónadas, que son los ovarios y testículos, y el vaso. También están las glándulas suprarrenales y una partecita del corazón, que es el miocardio, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos esto sería la tercera capa embrionaria. La cuarta capa embrionaria, esta es la última, ¿sí? Que se forma, es la más nuevita, es el ectodermo, que conjuntamente con el mesodermo nuevo, el anterior, se les llama el cerebro nuevo. ¿Se acuerdan que hace un ratito dije que endodermo y mesodermo antiguo se les dice cerebro antiguo, y ahora mesodermo nuevo y ectodermo se les dice cerebro nuevo, porque son como las capitas más recientes? El ectodermo controla la parte del cerebro que es la corteza cerebral, ¿sí? Es la última, digamos, que se desarrolla. Acá están los órganos que nos permiten, digamos, tener una vida social. Acá, digamos, empieza a ver todas las funciones de sensibilidad, de movilidad, de comunicación, percepción sensorial, contacto con el mundo exterior. Por eso es principal en esta capa, en el ectodermo, o sea, es el principal programa que se activa es el de piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la piel es la que más está en contacto con el exterior y con los vínculos, y bueno, es la capa, digamos, que más más externa, es la última. Como les había dicho antes, teníamos la dermis, la epidermis. Para tener en cuenta la epidermis, ¿sí? Que es la última capita de la piel, del órgano de la piel. Yo esto me enteré hace poquito, ignorancia pura lo que voy a contar, pero hace poquito, cuando empecé a estudiar, yo no sabía que la piel era un órgano y que era el órgano más grande de nuestro cuerpo humano. Fíjense que nos cubre desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Pero bueno, son cosas que bueno, uno las aprende grande y se queda como asombrado, pero bueno, se ve que en biología en el secundario no me lo pasé de largo esta parte. Bueno, acá en la piel, a través de la piel tenemos, digamos, o sea, el sistema nervioso, ¿sí? Los sentidos, infinitas partes pequeñitas de piel que tengan mucosa. Y también hay una partecita del tejido óseo, todos nuestros huesos, que lo recubre una pielcita que se llama periósteo, ¿sí? Esa es una piel muy finita que recubre todos nuestros huesos. Y vieron que nosotros generalmente decimos, ay, me duelen los huesos. Bueno, los huesos no duelen, los huesos son huesos, es una cosa rígida. Lo que duele, en realidad, es cuando se inflama el tejido, el periósteo, que es la piel que recubre el hueso, al inflamarse es como que queda tirante, ¿no? Y eso es lo que hace que nos produzca dolor, no los huesos. Pero bueno, otra de las cosas que también, ¿viste? Uno se va corrigiendo.
¿Qué más? No sé si hasta acá se hicieron mucho lío con tanta información. Díganme, pónganme una manito, un dedito, algo, si más o menos van bien, si quieren que repita algo. Es un poco complejo de escucharlo por primera vez, uno se hace como mucho lío, demasiadas palabras que uno no está acostumbrado a escuchar, pero les puedo asegurar que si lo escuchan una o dos veces o esta información la complementan después leyendo y demás, ya ahí es como que van a ir entendiendo un poquito más. Yo obviamente desde mi mayor amor trato de bajarlo y ponerlo sencillo, pero a veces que lo sencillo no, o sea, lo complicado no se puede poner muy sencillo. Bueno, entonces lo que quiero que quede claro es que dependiendo de la percepción del evento se va a activar una capa embrionaria determinada y dependiendo del conflicto el cerebro va a dar la orden a un determinado órgano o no. Muy clara, me dice, gracias, sí, si me lo decís vos me quedo re tranquila. No, perfecto, gracias Gaby. Se corta, Susi, no me digas. Ay, no, confírmenme que me muero. Bueno, a ver si alguna otra me confirma si se corta o no. Espero que no. Ay, me tiran corazoncitos. Bueno, por ahora me parece que no. Bueno, vamos a ver. Acá Hammer se dio cuenta que dependiendo del origen del órgano, ¿sí?, de la capa embrionaria a la que pertenece, se entiende perfecto, genial, todo bien me ponen. Bueno, bárbaro. Volvamos a Hammer, a este genio. Acá Hammer, con esto que yo les estoy contando, se dio cuenta, dependiendo del origen del órgano, ¿sí?, del origen por su capa embrionaria, va a producir cambios en fase activa o en fase de reparación. Hay órganos, como los del cerebro antiguo, como les dije, de endodermo y de mesodermo antiguo, que son los primeros, que van a ser en fase activa, van a ser más célula, más función. Y ahora yo me voy a ir a una tablita que tengo ahí para darles unos ejemplos y se van a quedar como bastante impactadas. Pero por ahora escuchen esto. Entonces, Hammer se dio cuenta que dependiendo del origen del órgano, ¿sí?, de su capa embrionaria a la que pertenece, va a producir cambios, ya sean en fase activa o en fase de reparación. Los órganos del cerebro antiguo, endodermo y mesodermo antiguo, van a ser en fase activa más célula, más función. Y los órganos, como los del cerebro nuevo, mesodermo nuevo y ectodermo, en fase activa van a ser menos células, menos función. Y acá le voy a dar, no me voy a meter mucho en el tema, pero porque es muy complejo y porque por ahora no voy a tocar mucho más que esto. Pero para que se den cuenta, por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto de que en fase activa unos determinados órganos hacen más células, más función y otros órganos en fase activa, o sea, cuando estamos con el pico del trauma, del estrés, hacen menos células o menos función? La palabra cáncer suele darnos, ya lo escuchamos y lo primero es miedo, me voy a morir, o sea, es algo que ni siquiera lo queremos decir. Les digo porque yo cuando empecé a estudiar el diplomado, cuando llegué a la parte de conflictología cancerígena, tenía mucho miedo todavía de ver ese tema, ¿no? O sea, pensaba que si investigaba o si conocía más, quizás despertaba, qué sé yo, un programa o no sé, era como que me daba miedo, ¿no? O sea, enterarme cosas del cáncer, porque es un tema muy tabú, es un tema muy controvertido. Por eso lo voy a tocar muy así en estos momentos, como para que entiendan esto más que nada de más células, más función, menos células, menos función, dependiendo, digamos, el órgano y la capa embrionaria. El cáncer, para Hammer, para este modelo, no es más que una proliferación de células
O sea, una proliferación de células. Es eso. Si lo empezamos a llamar así y nos corremos de la palabra cáncer y comprendemos estas dos cositas que yo ahora le voy a mencionar, tenemos que empezar a aliviar y poder hablar del cáncer sin tanto miedo, ¿sí? Porque hay que empezar a perderle el miedo y empezar a tomar, digamos, las riendas de nuestra vida. Eso yo ya lo vengo hablando en otros live, y ver qué es lo que nos está queriendo decir. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Porque para que se despierte un cáncer es porque es un estilo de vida ya, diría. Sí, es un evento muy traumático, de mucho estrés, que lo llevamos por mucho tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, en endodermo, cuando las células se hacen más y hay más función, o sea, cuando estamos en fase activa, cuando estamos en el estrés, cuando estamos en el trauma, nuestro cuerpo va a ser más célula, más función, tanto para los órganos de mesodermo antiguo como para endodermo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros vamos al médico, cuando estamos, digamos, en ese estrés, por X motivo, y nos hacen, no sé, una resonancia, una tomografía, una mamografía, una ecografía, no sé qué. Si nosotros estamos en ese momento en el que nuestro cuerpo está haciendo más célula y más función, nos van es muy probable que nos diagnostiquen con un adenocarcinoma, un nódulo, un crecimiento celular, una proliferación celular. Eso en cuanto al endodermo. En cuanto al mesodermo antiguo, puede ser que nos digan cáncer de mama. Y esto es lo único que está haciendo el cuerpo. Recuerden que esto son digamos, programas de supervivencia. Lo que está haciendo es simplemente gestionando lo que está a su alcance para mantenernos con vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de mamas, que es el más fácil que yo tengo en estos momentos para compartirles, cuando nuestro cuerpo está haciendo más célula, más función en las mamas, por ejemplo, puedo estar viviendo un evento donde mi hijo, no sé, perdió el trabajo y siento que quizás se va a morir de hambre o que no tiene para comer. Entonces yo como mamá lo que hago, todo esto es, no lo pensamos, o sea, no es racional, es de un cerebro primitivo, es en automático, por eso está regido por el sistema autónomo, O sea, no lo podemos pensar, es automático. Entonces, si yo percibo eso de que mi hijo perdió el trabajo, de que quizás no puede dar de comer a su familia, se va a morir de hambre, yo como mamá voy a empezar a generar inconscientemente más células en la mama, como queriendo producir más leche para darle de comer a mi cría. Si nosotros nos vemos como mamíferos, si nos vemos que nos movemos en manada y demás, nos están dando la solución que necesitamos ante ese estrés. Exacto. O sea, la mamá percibe que mi hijo se puede morir de hambre y no lo va a permitir. No lo va a permitir. Entonces va a ser más células, va a ser más función, va a querer como generar más leche para que ese hijo no se muera de hambre. Y es ahí que si en ese momento nos hacemos justo una mamografía de rutina, y nos digan que tenemos un adenocarcinoma, un nódulo, y no. O sea, sí lo tenemos, pero es algo natural de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso pasaría, digamos, en la primera fase, en la fase activa, ¿sí? Cuando estamos en el estrés, cuando estamos en el trauma, cuando todavía estamos con el conflicto activo, cuando todavía estamos con el rum, ¿sí? Los órganos de endodermo y mesodermo antiguo van a ser más célula y más función. Pero cuando ya encontramos la solución al conflicto, al trauma, a lo que hayamos vivido,
En las otras dos capas embrionarias, mesodermo nuevo y ectodermo, más célula, más función, lo van a hacer en ese momento, en la fase, digamos, de sanación. A ver ahí si me quieren hacer alguna pregunta o si se entendió. O sea, dependiendo la capa embrionaria y dependiendo en la fase de la enfermedad, ¿sí? Como en la fase, digamos, de la enfermedad, como le dicen, estemos, se van a hacer más célula, más función en fase activa para los órganos de endodermo y de mesodermo antiguo y se van a hacer más célula y más función en la fase de reparación en los órganos de mesodermo nuevo y ectodermo. Entonces, para darles, por ejemplo, un ejemplo de fase de reparación, como por ejemplo en mesodermo nuevo, ahí van a aparecer los miomas. ¿Sí? Los miomas es un programa que se va a dar en fase de reparación, donde nuestro organismo está haciendo más célula, más función. ¿Por qué? Porque en la fase activa hizo menos célula y menos función. Es así. En fase activa, los órganos de endodermo y mesodermo antiguo hacen más células, más función, y en la fase de reparación hacen menos células, menos función. Los órganos, las capas embrionarias de mesodermo nuevo y ectodermo en fase activa van a hacer menos células, menos función, y en la fase de reparación van a hacer más células, más función, a la inversa. Después voy a tratar de buscar un grafiquito y lo voy a dejar subido al Instagram, como para que también les quede ahí la info. Entonces, y bueno, básicamente de eso se trata la tercera ley, ¿sí? De que nuestro cuerpo, dependiendo de la capa embrionaria, dependiendo de la parte de la fase de la enfermedad en la que estemos, va a accionar haciendo más células, más función, menos células, menos función. Y es ahí donde, bueno, nos van a decir, tenés, a ver, otro ejemplo que les pueda dar facilito. Por ejemplo, también, ¿qué puede ser? Una cicatrización, por ejemplo, fácil, un programa de piel. En fase activa, como el programa de piel es de ectodermo, en fase activa va a ser menos células, menos función. Y en fase de reparación va a ser más célula, más función. Entonces ahí es donde se va a producir en la fase de reparación de un programa de ectodermo que es de piel, se va a hacer la cicatrización. ¿Sí? Me pierdo un poco. Sí, Gaby, lo sé. Después te doy una clase particular. Sí, es un poco, pero bueno, hasta ahí voy a dejar con la tercera ley porque me parece que si no, dar más info va a embarullar más en este momento. Vamos con la cuarta ley. Acá vamos a entender un poco para qué están las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos y todo ese microorganismo que tenemos en nuestro cuerpito. La cuarta ley nos dice cuál es la función de los gérmenes en estos programas que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los gérmenes en estos programas? Nos explica cuál es el propósito y el papel que juegan los microorganismos en nuestro organismo. Como microorganismos entendemos lo que recién les acabo de decir: hongos, moho, parásitos, bacterias, virus. Entre el 60 y el 90% de las células de nuestro cuerpo son microbios. Vivimos en una simbiosis íntima y vital con estos microorganismos. Hay un proyecto de investigación que se hizo hace unos cuantos años que se llamó Genoma Humano,
donde se encontró que dentro de nuestro cuerpo solo hay alrededor de 20.000 genes humanos. Escuchen esto, se encontró que hay 20.000 genes humanos y alrededor de 3 millones de genes microbianos. O sea que somos más microbios que genes. Y estos tienen una función específica en la fase de reparación, ¿sí? En la fase de sanación tienen una función específica. Es allí donde aparecen. Obviamente que tienen tanto en la fase activa como en la fase de reparación, pero la mayoría aparece en la fase de sanación, en la fase de reparación, que es donde empieza la inflamación, el dolor, la fiebre, bueno, la infección, bueno, todo eso. Cuando estamos en fase de estrés, no hay ningún microorganismo que vaya a trabajar activamente, pero sí a ponerse en marcha. Todos los microorganismos tienen una función que son específicas de cada capa embrionaria, y ahora lo van a entender. Recuerde que las capas embrionarias son 4 y cada microorganismo tiene una función específica en cada capa. No están todos estos microorganismos en todas las capas embrionarias, no. Entonces, en endodermo, que es la primera capita que les mencioné, van a estar los hongos, como por ejemplo la cándida, las micobacterias, como por ejemplo la tuberculosis. Y lo que hacen estos microorganismos es ayudar a remover el tejido que se fabricó de más. Recuerden que en el endodermo, en la fase activa, hacemos más tejido, más función. Entonces lo que hacen los hongos y las micobacterias, ayudan a remover ese tejido que se hizo de más en ese programa de supervivencia, ¿sí? Entonces, eso es para el en la primera capa. En la segunda capa, en el mesodermo antiguo, también van a aparecer los hongos y las micobacterias y van a ayudar a remover el tejido. Recuerden que tanto endodermo como mesodermo antiguo hacen más células, más función. Entonces estos microorganismos lo que hacen es remover el tejido que se hizo de más. Entonces cuando tengan un hongo, sepan de que lo que está haciendo, están reparando, y lo que está haciendo esos honguitos, están removiendo lo que ustedes generaron de más en una fase activa. En un conflicto activo, en un conflicto de estrés activo. Es muy interesante. Yo lo sigo leyendo y siempre me sigo sorprendiendo, pero es increíble. Luego, en el mesodermo nuevo, que es la tercera capa, aparecen las bacterias. Entonces van a aparecer, digamos, para rellenar. Recuerden que mesodermo nuevo es sistema musculoesquelético y sangre. Y que en fase activa va a ser menos función, menos célula, y en fase activa va a ser más función, más célula. Entonces, en fase de reparación, las bacterias ayudan a rellenar y reponer el tejido que se perdió en la fase activa. ¿Sí? Ectodermo lo mismo, pero nada más que aparecen los virus en el ectodermo. Los virus, si es que existen, ¿sí? Esto es un medio polémico, yo después les voy a dejar también información para que lean de virólogos y de científicos actuales, bien actuales, digamos, para que puedan tener más información con respecto a los virus. Entonces en ectodermo es lo mismo, ¿sí? En fase activa hicimos menos células, menos función, y en fase activa vamos a tener que rellenar todo eso que se ahuecó, digamos. Con esta información lo que nos brinda el Dr. Hammer es que podemos comprender que los gérmenes son parte del sistema y no se pueden considerar los causantes de las enfermedades infecciosas. Esto es muy importante que lo empiecen, digamos, como a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, los gérmenes, los virus, los hongos,
son parte de nuestro sistema y no los podemos considerar los causantes de las enfermedades infecciosas, sino que ellos vienen a ayudarnos, a reparar, nos vienen a ayudar a volver el organismo a su equilibrio, a su reparación. En la historia de la medicina, los gérmenes están justamente presentes cuando hay situaciones graves del cuerpo. ¿Por qué están presentes? Porque son como los bomberos cuando hay un incendio. Acá con este ejemplo que yo lo escuché varias veces. Hola, se cortó porque justo me entró una llamada, perdón. Con este ejemplo que yo les voy a dar, que lo escuché en varias oportunidades en las distintas formaciones que hice, es donde va a quedar claro. Si los gérmenes son los bomberos y la enfermedad sería el incendio, ¿los bomberos serían los causantes del incendio? ¿O los bomberos sería el que ayuda a apagar el incendio? Lo digo, pero con las palabras correctas. ¿Los gérmenes son los causantes de las enfermedades? ¿O los gérmenes ayudan a que nosotros reparemos algo que se desequilibró y nos produjo una enfermedad? Esto queda súper claro, ¿sí? No podemos nunca echarle la culpa a los gérmenes, como no podemos echarle la culpa a los bomberos de producir el incendio, porque siempre que vemos un incendio están los bomberos ahí. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos extraterrestres, venimos de Marte, yo qué sé, de otra galaxia, ¿no? No entendemos nada de la vida humana y de repente vemos un incendio y vemos un camión de bomberos y bomberos. Vemos un incendio y camión de bomberos. Vemos un incendio y camión de bomberos y bomberos. Podemos tranquilamente asociar de que donde hay fuego está el bombero y que pudo haber sido el bombero el que generó eso. Pero ya nosotros no. Nosotros ya entendemos que si está el bombero es justamente para apagar el incendio. Entonces están los gérmenes para ayudarnos a sanar, no para enfermarnos. Está buenísimo eso. Bueno, vamos un poquito más de historia. Vamos a hablar un poco de Pasteur, que bueno, no hizo las cosas muy bien. Porque ahora les cuento, en 1848 Pasteur dijo que los gérmenes eran los causantes de las enfermedades. Qué temita. Que las bacterias eran las que causaban las enfermedades. Aún no hablamos de virus porque no se había inventado el microscopio eléctrico, que fue en 1935. Solamente se hablaba de bacterias por el 1848, ¿sí? Entonces, volviendo a la teoría de Pasteur, que fue muy funcional para una nueva industria que en esos momentos estaba, digamos, armando, que es la industria farmacéutica. Más o menos a principios de 1900. Con esta teoría los gérmenes, que eran los causantes de las enfermedades, comenzó la industria farmacéutica. Por aquel entonces no solo estaba Pasteur como científico francés, sino que también estaba Antoine Béchamp, que era como su rival, que también era biólogo y era químico francés. Entre ellos había como una cierta rivalidad, una cierta como disputa de esa época. Y con la desventaja de que Béchamp parece o se dice que no pertenecía a la alta sociedad, ¿sí? Entonces, y Pasteur sí, se dice que estaba vinculado con Rockefeller. Bueno, yo de eso no voy a entrar porque no sé mucho, pero sí se dice que Pasteur estaba vinculado con gente de alta sociedad, con gente de mucho dinero y demás, y Béchamp no. Entonces, la teoría de Béchamp, que ahora les voy a decir cuál es, quedó a un costado. Lo empezaron como a hacerle bullying, y bueno, y quedó la teoría de Pasteur. ¿Por qué? Porque bueno, en esa época se estaba iniciando una gran industria como la farmacéutica. La teoría de Pasteur, les recuerdo, los gérmenes son causantes de las enfermedades. La teoría de Béchamp era que el terreno lo era todo.
¿Esto qué quiere decir? Que donde o sea, en un tejido enfermo produce los gérmenes, al contrario de la teoría de Bellam. Es el tejido enfermo el que produce los gérmenes. ¿Para qué? Para repararlos. Para hacer más donde se hizo de menos, para hacer menos donde se hizo de más. Es esto un poco lo que les contaba antes. Entonces, como la teoría de Pasteur fue muy funcional a ese crecimiento de la industria y la teoría de Bellam no fue, digamos, promulgada, nadie le dio crédito a su teoría, es que se descartó y digamos, se encajonó, por decirlo de alguna manera. Pasteur tenía muchos amigos farmacéuticos, sí, seguramente. Así dicen, ¿no? Que eran muy, muy vinculados con los Rockefeller y con todo eso. Bueno, ahora que ya vamos más o menos conociendo la cuarta ley del Dr. Hammer y cuál es la función de los gérmenes en nuestro organismo, podemos sacar nuestras propias conclusiones de estas dos teorías. ¿Cuál tenía razón? Ahora conociendo un poco lo que descubrió Hammer por 1981. Por suerte esta información la pueden corroborar ustedes mismos. Y sobre todo porque, esto sí, si lo googlean, pueden ver de que Pasteur en su lecho de muerte dijo que, o sea, le daba la razón a Bellam, donde el terreno lo era todo, y que los gérmenes no eran los causantes de las enfermedades. Pero bueno, ya era un poco tarde porque la industria farmacéutica ya había crecido mucho. Para dar crédito a esta tremenda confesión, hicieron oídos sordos y seguimos con oídos sordos. Pero si están acá en este live es porque están queriendo cambiar de paradigma y porque realmente quieren ver a la enfermedad de otra manera. No digamos lo que nos quieren hacer creer. Y con todo esto no es que uno quiere sacar crédito o quiere destronar o digamos, vapulear a la medicina, ni a la farmacéutica, nada, porque en su momento han sido muy útiles y en algunos casos son muy útiles, pero bueno, hay que también empezar a escuchar otras campanas que promulgan la salud y no la enfermedad, ¿sí? O sea, lo que nos hacen entender es más cómo poder estar sanos o qué es lo que nuestros cuerpos nos quiere decir con tal síntoma y no taparlo simplemente con una pastillita o con un tratamiento y ya. Esto es un poquito más profundo. Es un capítulo aparte todo el tema de virus. ¿Sí? No me voy a explayar mucho en esto porque no soy científica ni viróloga, pero bueno, siguiendo un poquito más con la historia, por el 1900, a principios más o menos, encontraron que habían enfermedades que no eran producidas por bacterias. Entonces decían, ¿y esto qué es? ¿No está producida por bacterias? ¿Quién produjo esta enfermedad? Se empezaron a preguntar. Entonces Pasteur y sus amigos empezaron a hablar de virus, ¿sí? Empezaron a dar vuelta con el tema del virus. Pero cabe aclarar que virus, la palabra virus, significa veneno, ¿sí? Eso está bueno saberlo. Y que se creían que las enfermedades virósicas eran producidas por venenos que secretaban las bacterias. Por eso se originó esta primera teoría. Tanto Pasteur como Jenner desarrollaron las primeras vacunas para proteger a los seres humanos contra infecciones virales, sin saber lo que era un virus. O sea, no habían podido ni siquiera todavía detectar, conocer un virus, porque no sabía, en esa época todavía no se había inventado el microscopio eléctrico, que es el que pudo ver la primera imagen de un virus. Y ellos ya habían hecho las primeras vacunas para proteger a los seres humanos. Bueno. Recién en 1935, el enemigo invisible, como le llamaban a los virus, lo pudieron detectar gracias al microscopio eléctrico. ¿Pero qué es un virus? A ver, si me queda tiempo. Sí, vamos bien. ¿Qué es un virus? Miren lo que es un virus. Es una cadenita de ADN y ARN, que son como las letritas de nuestro código genético,
recubierto por una bolsita de proteínas y grasas. Eso es un virus. Hoy en día hay muchos científicos y virólogos que hablan que estas partículas virales son en realidad producidas por el propio sistema frente a los procesos inflamatorios. Lo vuelvo a repetir, los virus no vienen de afuera. Los virus no están afuera. Estas partículas virales son en realidad producidas por el propio sistema frente a los procesos inflamatorios. Lo que sí sabemos hoy en día es que estas partículas virales pueden estar presentes en procesos inflamatorios no como la causa, sino como la consecuencia. ¿Sí? ¿Por qué la consecuencia? Porque el cuerpo está tratando de sanar, está tratando de reparar, está tratando de recomponer nuestro organismo. Sí puede ser que se transmita un virus de una persona a otra, porque sería como la manera de alertar el peligro a la manada, ¿sí? Hablando como mamíferos que somos. Que la manada sepa de que hay peligro o sea, que se está viviendo un peligro. Pero es como en realidad no se contagia, porque no me gusta la palabra contagiar. Se percibe en realidad. O sea, no todas las personas se contagian las unas a la otra. Depende de la percepción. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Nos tenemos que grabar acá en el brazo la palabra percepción. Porque pueden pasar millones de cosas afuera y podemos vivirlas 50 personas a la vez un mismo evento. Pero no todos vamos a activar lo mismo, no todos nos vamos a enfermar, por decirlo de la manera que no me gusta, no todos vamos a activar un programa biológico de supervivencia determinados, porque va a depender la percepción de cada uno. Entonces, eso también corre para los virus, ¿sí? Entonces, como resumen y ya para terminar con esta cuarta ley, las bacterias no son las que causan las enfermedades, sino que es la respuesta de nuestro cuerpo ante una X situación. ¿Sí? No son las causantes de las enfermedades, sino la respuesta del cuerpo ante una X situación. Y los virus son la respuesta inflamatoria o parte de una respuesta inflamatoria. ¿Qué les parece hasta acá? Se dice mucho lío. Díganme si va bien. Ya vamos con la quinta, igualmente, que es re chiquitita, es la más fácil, es la más filosófica, pero no por eso es la menos importante, ¿sí? Esta quinta ley de Hammer es, como les decía, la más filosófica, la menos teórica, pero no por eso la menos importante. Y yo diría que es la más importante a tener en cuenta a la hora de querer sanar. Perfecto, gracias, buenísimo. Esta quinta ley se le llama la ley del sentido biológico por el cual activamos un programa de supervivencia, una enfermedad. ¿Sí? Acá es donde tenemos que empezar a ver para qué se activó. ¿Sí? No solamente por qué, sino para qué. ¿Para qué nos sirve la activación de ese programa? ¿Qué logra el cuerpo con esa activación? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer cuando llegamos a la quinta ley biológica, que es la del sentido de la enfermedad, o el sentido biológico de por qué se desarrolla un determinado programa y no otro. Cada activación tiene una función para lograr algo tan importante como querer volver el cuerpo a su equilibrio natural. Fíjense en qué importante es esta ley. Cada activación tiene una función para lograr algo tan importante como para querer volver el cuerpo a su equilibrio natural. Es eso. Es el para qué me duele la cabeza. ¿Para qué me fracturé un pie? ¿Para qué tengo una gastritis? ¿Para qué tengo diarrea? ¿Para qué desarrollé un cáncer? ¿Para qué? Ahí es donde nos tenemos que ir.
a las preguntas, el para qué, y trabajarlo. Si no, volvamos a repetir y repetir y repetir los mismos programas. Y la idea es que no, que una vez que tengamos esta información podamos frenar, escucharnos, lo que digo siempre, ¿no? Escuchemos el cuerpo. Ahora conociendo ya un poquito más las 5 leyes biológicas de Hammer, yo les pregunto, ¿estarían dispuestos a tomar las riendas de su sanación ante algún síntoma, enfermedad o diagnóstico que les den? Más allá de ir al médico y hacer un tratamiento, ¿ustedes estarían dispuestos a tomar las riendas de su salud? ¿Qué me contestan? ¿Sí, no? Sabiendo esto, ¿les dan como un poquito más de ganas de no ser, digamos, un agente externo que va al médico o se va a hacer un X tratamiento y deja todo en manos de un tercero? ¿Serían capaces de tomar las riendas de su vida, de su salud, de lo que pasa en su cuerpo? Y más allá de ir al médico o hacer un tratamiento, porque eso va a quedar en cada uno, pero más allá de eso, ¿estarían dispuestos a ver qué pueden hacer para sanar el cuerpo de otra manera, para comprenderlo, para escucharlo? Ahora que ya se conocen las 5 leyes y que saben que si tenemos fiebre, que si tenemos inflamación, que si tenemos dolor, que no es lindo, obviamente que no es lindo, pero el cuerpo está sanando, eso es lo que tenemos que entender. El cuerpo quiere sanar y es la única forma que tiene de hacerlo, no conoce otra. Es reparando los tejidos, es haciendo más función, es haciendo menos función si en la fase activa se hizo más. Él siempre va a buscar el equilibrio. Nosotros tenemos que confiar en nuestro cuerpo, en nuestra biología. No le podemos dar todo el poder a una bata blanca, a una cajita de medicamentos. Hay cosas que sí, vuelvo a repetir y quiero que esto quede claro, o sea, hay cosas que sí, que obviamente que si me fracturo voy a ir a un hospital para que me arreglen la fractura, para que me operen en lo que sea, o no sé, si tengo que hacer un tratamiento con antibióticos, porque depende de mi vida, el que tome antibiótico no, o el que frene, no sé, esa bacteria, bueno, va a quedar en cada uno, pero no le demos todo el poder al exterior, porque todo está dentro nuestro. Nosotros lo generamos y nosotros también podemos resolverlo. Obviamente con paciencia, con amor, amorosamente conteniéndonos, haciendo cosas que nos gustan, expresándonos, por favor, expresémonos mucho, poner mucho de nosotros, claro. O sea, mucho de nosotros. ¿Estarías dispuesto a trabajar en vos y ver qué es lo que quiere decir ese dolorcito o ese síntoma? Más allá de que quizás te puedas tomar un ibuprofeno. Ponele, me duele mucho la cabeza y no tengo ganas de tener en este momento el dolor de cabeza, y aparte cuando tengo dolor de cabeza no tengo ganas de ponerme a pensar por qué me genera el dolor de cabeza, aparte, ¿no? A mí me suele pasar mucho. O sea, si estoy con mucho dolor de cabeza, bueno, me tomo el ibuprofeno, espero que se me pase y después quizás me voy para atrás a ver qué es lo que me pasó, que se me hizo ese dolor de cabeza, ¿no? Pero estaría bueno. Y para cerrar, sí, por las dudas, después si quieren hacer unas preguntitas, estas son palabras de Hammer. Las escuché hace unos días y las tomé nota porque dije, yo tengo que cerrar con esto, porque estas son palabras de Hammer. Hammer escribía también, y bueno, y fíjense que él falleció, este modelo, ¿sí? Esta nueva medicina germánica, como se la llama, es un dolor, lo mío es un dolor de cabeza eterno. Bueno, Normi, yo desde mis 25 años hasta mis 44 sufría de migrañas. Te puedo asegurar que hace 2 años que no tomo casi nada, un ibuprofeno muy por ahí, pero yo tomaba Dolten sublingual 6 a 8 al mes, que es keterolac, es fuertísimo el keterolac, te lo dan para cuando te duelen las muelas y eso, o sea, es fuertísimo, y yo tomaba entre 8 y 10 al mes por mis migrañas, y eran migrañas que me invalidaban, me dejaban en la cama, persiana baja, sin luz, sin ruido, o sea, hasta a veces vómito, o sea,
me invalidaban mal. Y desde que empecé a trabajar y desde que empecé a comprender cuál es el programa, que se activa, y otra cosa que te aconsejo es tomar magnesio. Magnesio. Ya voy a tener un live con una conocida que habla de suplementos. Ya vamos a hacer uno también para que sepan qué cositas naturales poder ir dándole al cuerpo y ayudarlo, ¿no? Bueno, estas son palabras de Hammer para ir cerrando este vivo, por las dudas, porque tengo miedo de que después no lo pueda guardar. Dice: cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Él está hablando de la medicina actual, la medicina convencional alópata. Él era médico, recuerden esto, él era médico oncólogo en Alemania. Él no era un loquito, él era médico, ¿sí? Entonces decía: cegados trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, falta de alma y brutal. Llenos de asombro podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden. Eso ya lo sabíamos, y que cada cosa que ocurre en la naturaleza, tiene un propósito en el marco de un todo. Y que los eventos que llamamos enfermedades no son alteraciones sin sentido, que tienen que ser reparadas por aprendices de hechiceros. Podemos ver de que nada carece de significado, nada es maligno, ni nada está enfermo. El doctor Hammer. El doctor Hammer falleció en el 2017, hace muy poquito. Una pena, pero creo que con esto, que la verdad yo no lo había escuchado del doctor Hammer, y el otro día viendo un vivo de Luis Felipe lo escuché y me pareció oportuno para terminar. ¿Cómo no? Un poco cegados y por no confiar en nuestra naturaleza, bueno, se fue armando todo una industria, un comercio, una pena. No sé si en China o en Japón, no me acuerdo dónde, que escucho tantas cosas y leo tantas cosas que después no sé de dónde, soy un desastre en ese sentido, pero bueno, que decían, no me acuerdo si en China o en Japón, no me acuerdo ahora, pero decían que le pagaban a los médicos por mantenerlos sanos. Acá pagamos una prepaga por las dudas si nos enfermamos, y son caras las prepagas. Y allá, digamos, le pagan al médico por mantenerlos sanos. Si enferman, no le pagan. Estaría bueno, ¿no? Empezar a hacer eso. Pero bueno. Es cuestión de que vayamos cambiando de a poquito el paradigma, de que vayamos cambiando un poquito las creencias y las formas de tomarnos la vida. Lo único que les puedo decir es que nos hagamos 100% responsables de que si nosotros lo creamos, nosotros lo podemos solucionar. Está todo dentro nuestro. Así que aprovechemos que somos los arquitectos de nuestro destino, esa frase tan conocida. Bueno, espero que les haya gustado. Fue mucha información, quizás nueva para algunos, pero bueno, desde mi mayor amor traté de bajarlo lo más sencillo posible, traté de poner algunos ejemplos como para que siempre quede claro. Les agradezco por haber estado en este live. Les agradezco después a los que lo van a ver. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, creo que la próxima va a haber una invitada. Un invitado, no sé, creo. Vamos a ver, estamos ahí tratando de cerrar. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido, que se lleven algo. Lo que más quiero que se lleven es que ante un evento, algún trauma, algo que los desequilibre un poco, por favor, compártanlo, háblanlo, exprésenlo, griten, muévanse, no se queden con eso, háblenlo, porque las cosas que guardamos mucho tiempo en el cuerpo y no las expresamos, después el cuerpo habla. Así que
Háblenlo. Bueno, gracias, gracias, gracias. Que tengan un lindo fin de semana largo. Somos afortunados quienes conocemos el modelo. Sí, Susi, sí. Susi va a ser una de mis invitadas también. Es una hermosa persona que conocí en la última formación que hice de Body Medicine. Es parte de mi tribu de las 5 leyes y sí, vamos a hacer un vivito juntas para que vean cómo personas normales, sin ningún tipo de conocimiento de medicina ni nada, se han empoderado, han tomado las riendas de su vida, de su salud y allá van, con este conocimiento bajo el brazo y bueno, y hacerse cargo de lo que uno se genera. Bueno, traen dolor de cabeza, no sé. Bueno, saludos desde México. Maris, qué lindo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias Adri, gracias Gaby, gracias a todos los que están conectados. Les mando un beso grande, buen finde y bueno, nos vemos el próximo aportando mi granito de arena, que espero hacer el cartelito a la inversa, así se ve bien del otro lado de la cámara. No llegué este fin de semana. Bueno, un beso grande. Nos vemos. Chau, chau.